Voy a grabar. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase del día miércoles 17. Es la recuperación de la clase que no se hizo. Y de acuerdo a lo conversado hoy día en la mañana, vamos a poner atención a algunas características del curso. Le vamos a dar una miradita al programa, otra mirada al cronograma. Después vamos a conversar sobre el tema de la vigilia ambiental, que termina en un producto que es muy bueno desde el punto de vista pedagógico, y las guías de autogestión del aprendizaje. Les mandé un mensaje, es un mensaje de bienvenida al curso, y se señalan en él algunas características principales del curso. Una de lo que me preocupa a mí y que ha generado algunos pequeños problemas en las versiones anteriores es la comunicación remota. Primero, si tienen un lápiz, anoten por favor. No me respondan a los correos míos, no me respondan vía Moodle, porque yo no les puedo responder inmediatamente. ¿Ya? Entonces, cualquier consulta que tenga una suerte de carácter urgente, me la mandan por el correo mío, que se los puse yo en algunos de los documentos que le envié, y yo voy a contestarle lo más rápido posible. Por ejemplo, ayer en la tarde me llegó un correo de uno de ustedes, una chiquilla, e inmediatamente le contesté. Pero en otras oportunidades, como digo, me responden directamente por Moodle, y ahí yo no les puedo responder. Y lo otro, cada vez que se comuniquen conmigo, hagan referencia al curso, porque yo dicto cursos parecidos a distintas carreras, entonces si no viene la referencia, se me pierde el comunicado. Si estamos hablando de una prueba, por ejemplo, si estamos hablando de un informe, se me pierde, se me confunde con otros trabajos. Y ahí tenemos que irnos al universo, al espacio interestelar, a mirar dónde está, a buscar dónde está el trabajo, el informe. La inquietud de ustedes y pérdida de tiempo de los dos. Así que cada vez que me mandan un correo, la referencia. Y la referencia es ECOL BD, que quiere decir Ecología y Biodiversidad. 21, que corresponde al año. Y le tienen que agregar los dos apellidos. ¿Y por qué razón los dos apellidos? Pues si le ponen un solo apellido, Cortés, por ejemplo, Cortés es un apellido que se repite mucho, y el año pasado en un curso tenía como 3 Cortés, de Cortés, ¿ya? Entonces no tenía idea de qué Cortés era. Los dos apellidos, apellido materno, paterno y materno. Y lo otro, que por favor no me manden, qué sé yo, si se trata de una tarea, por ejemplo, tarea 1. ¿Me entiende? Me dejan en mi persona que yo busque primero de qué asignatura se trata, después de qué tarea se trata y de qué persona se trata. Entonces, la comunicación deberá ser primero vía correo electrónico, excepto alguna instrucción que yo les pueda dar sobre todos los trabajos. Mándenme todos los trabajos, por ejemplo, vía Moodle, y ahí llegan todos los trabajos en paquete. O lo mismo pasa con las pruebas. Y el documento, ECOL BD 21 Pérez González. ¿Ya? Y así yo los identifico rápidamente, porque me llega a mí el documento y lo que hago yo es moverlo hacia una carpeta. Si tengo varios cursos, tengo varias carpetas, y dentro de cada carpeta de curso tengo los distintos documentos en subcarpeta. Entonces me significa
que tengo que poner atención, porque de otra manera guardo el archivo en una carpeta absolutamente nada que ver. Se puede encontrar dentro de las carpetas, pero me rompe mi rutina mi rutina de trabajo mental ahí. Pero yo tengo los caminos a seguir señalizados para hacer todo relativamente rápido. Respecto de esto, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chiquillos, chiquillos. Todo claro. Todo claro como el agua turbia. Bien, entonces vamos a darle una mirada al programa de clases. Asumo que lo están viendo. Sí, se ve. Ya, se ve, perfecto. El programa de clases es un documento público. Es una suerte de contrato entre ustedes y la universidad. Entonces ustedes pueden reclamarle a la universidad si sienten que el programa no se realizó durante un determinado curso. Y de hecho ha pasado así. Por lo tanto, es un documento serio y la primera recomendación es, punto uno, que lo lean. Y la segunda recomendación, guárdenlo. Porque este documento público le puede servir a usted, por ejemplo, si está postulando a una beca para ir a hacerse un perfeccionamiento en la disciplina. Le piden, por ejemplo, tenga programas, ¿ya? Conozca estas materias y usted evidencia que conoce esas materias mediante el programa. Por supuesto que en estos trámites el programa tiene que ir timbrado, ¿no es cierto?, por la oficina respectiva, timbrado por el funcionario respectivo. No es llegar a enviar el documento a la instancia a la cual ustedes están postulando a becas. Lo mismo pasa si usted se está cambiando de carrera dentro de la misma universidad, le van a pedir la misma formalidad, el mismo documento, o bien si se está cambiando de universidad dentro de la misma carrera. A nosotros la institución nos ha pedido bastante que nosotros le entreguemos los programas a ustedes, le hagamos alguna sugerencia como leer los programas, intentar entenderlo y guardarlo para eventos futuros. Y también los programas son importantes porque cuando las carreras se acreditan, lo primero que hacen los acreditadores es ir a los programas, es un documento escrito, ahí hay una evidencia. Entonces, el programa dice, vamos a estudiar tal cosa durante tanto tiempo. Y en estas reuniones que hacen los estudiantes con los acreditadores preguntan, a ver, ¿es cierto que usted en el curso iba a discutir las leyes de Einstein, por ejemplo? ¿Cómo se siente? ¿Qué tanto las entendió? ¿Qué tanto dominan? Entonces, cualquiera de ustedes puede decir, no, mira, jamás hemos discutido las leyes de Einstein, qué sé yo, no sé, física. Aprendieron esto, aprendieron otro. Entonces el documento, como les digo, es importante porque también les llega a los acreditadores y cuando se hacen los documentos estos de autoevaluación de la carrera y la malla curricular dice aquí hay 30 cursos, algunos de los cuales son obligatorios y otros son optativos. Bueno, los programas de los cursos obligatorios se adjuntan, los programas de los cursos optativos se adjuntan. Este programa consta de las siguientes secciones, ¿no? La descripción de la asignatura,
Ya, ecología y biodiversidad, yo le tengo versión 2021 porque yo todos los semestres la voy cambiando, no lo cambio fundamentalmente, pero la voy ajustando de acuerdo a las circunstancias y a la experiencia de los semestres anteriores. Como es la versión remota, ahí va indicado que es una versión remota, porque la bibliografía que yo uso, lo explicaba en la clase de hoy día, para la versión presencial es bibliografía impresa, en papel. Y aquí nosotros tenemos bibliografía electrónica. Bueno, está el código de la asignatura, el código de la carrera, la resolución del plan, todo esto legal, normal. ¿Ya? El nivel están en el 7º nivel de la carrera, lo cual señala que este curso es para gente que ya tiene cierta preparación en la carrera, que ha avanzado un número significativo de semestre y de cursos en la malla curricular. O sea, no es gente de primer año. De primer semestre, primer año, segundo semestre, primer año. Es gente que ya tiene un bagaje de formación científica, un bagaje de formación general, un bagaje probablemente de formación profesional. El régimen, el curso es semestral, pero tiene una periodicidad anual. Eso significa que se dicta a primero y segundo semestre. Por eso que el curso en general no tiene muchos estudiantes. El año pasado tuvimos el primer semestre algo así como 10 estudiantes, y el segundo semestre tuvimos algo así como 8. Ahora tenemos un poquito más. Asumo yo que el hecho que el curso se dicte 2 veces en el año, primer y segundo semestre, es para apurarlos a ustedes un poco en el avance de la malla curricular, las personas que a veces tienen problemas con la asignatura. Prerequisitos, están indicados ahí los prerequisitos. O sea, dicho en otras palabras, son cursos que usted tiene que tener aprobado. Horas TEL 2, ahí hay un error ahí, debiera ser 0, esa 200, pero este es el documento oficial que me llegó a mí. Porque el 002 es para taller práctico laboratorio, para que es pura teoría. Y tiene 1 hora más de crédito, 3 créditos. ¿Alguna pregunta? Y aquí está la descripción de la asignatura. Este curso está organizado, ¿no es cierto?, en base al análisis de la teoría del ecosistema en su relación con la gestión ambiental, la contextualización de la asignatura. Con énfasis, ¿no es cierto?, en la problemática de la biodiversidad, porque el curso es ecología y biodiversidad. Ahora, este curso se complementa con el curso Sistemas Ambientales. Entonces yo tengo el programa de sistemas ambientales y aquellas cosas donde el programa informa que tiene buenos contenidos, de tiempo suficiente, ¿para qué voy a insistir yo en esos contenidos? ¿Ya? Nos dedicamos a analizar otros contenidos que a lo mejor no tuvieron la dedicación suficiente en términos de cantidad y en términos de horas dedicadas al análisis. Ahora, este curso es sistema ambiental, ¿no es cierto? Y tiene una mayor contextualización que ecología y biodiversidad en la temática de la gestión ambiental. Nosotros no hablamos de contaminación química, no hablamos de contaminación física, las mencionamos nomás. Ahora, las actividades de enseñanza-aprendizaje se basan en clases invertidas. Es lo que explicaba hoy día alguien que me hizo la pregunta. Es decir, la dirección de la interacción ya se va de alumno a profesor, más que de profesor a alumno, que es la clase tradicional.
Para que esto funcione, los estudiantes tienen que dedicarle bastante tiempo a trabajar la materia. Por eso que yo les adelanto la materia, representada por las guías de autogestión del aprendizaje. Pero como esto es un cambio cultural fuerte, ¿ya? Y la educación en general está estructurada, ¿no es cierto?, en el término de la interacción del profesor-alumno. Bueno, ha costado mucho que la interacción se invierta y pase de alumno a profesor, en cuanto al flujo de la información. Ustedes están acostumbrados, ¿no es cierto?, en enseñanza básica, en enseñanza media, que el flujo sea de profesor a alumno. Y llegan a la universidad, ¿no es cierto?, y obviamente tienen ese acostumbramiento. Pero a nosotros nos están pidiendo que insistamos en las clases invertidas. Ahora, en otro tipo de universidades, en Santiago, por ejemplo, están trabajando muy firme en el tema de las clases invertidas. En Estados Unidos, ¿para qué decir? En Estados Unidos, las clases donde la dirección va de profesor-alumno se conoce con el nombre de lectures. Lo que traducido al español es algo así como clase magistral. Y antes incluso de la época en que yo fui estudiante universitario, antes de esa época, los profesores dictaban clases desde un pupitre, como el cura predica los días domingos desde un púlpito. Aquí el profesor dictaba la cátedra, se llamaba la cátedra. El profesor habla, dicta cátedra, y los alumnos escuchan, anotan, pero no preguntan. Es el sistema antiguo, pero no preguntan, no se mueven, no opinan. Por eso se llamaban los profesores universitarios antiguamente catedráticos. Desde la cátedra, ¿no es cierto?, hacia abajo. Desde el púlpito catedrático, ¿no es cierto?, hacia abajo. Entonces, generalmente el profesor estaba levantado, estaba un poco más alto. Ahora no, han cambiado las cosas, y lo que se enfatiza mucho más que en la información propiamente tal, sino que es la adquisición de procesos mentales, procesos cognitivos. Entonces, la adquisición de procesos mentales, procesos cognitivos, lo importante es la lectura, el resumen, la reflexión, la pregunta, el análisis, etc. Es que ustedes, cuando terminemos el curso, probablemente a fin de año, muchas de estas cosas van a estar perdidas, olvidadas, pero no los mecanismos. Ya uno aprende a andar en bicicleta, ¿no es cierto?, deja de andar en bicicleta unos años, y le llega el momento de andar en bicicleta y rápidamente se pone a tono. Al comienzo débil, se puede caer, se puede romper la cabeza, qué sé yo, pero después agarra la onda. Pero los mecanismos son los que quedan, los mecanismos de enfrentar la situación, los procesos mentales. Aquí tenemos que estas guías, ¿no es cierto?, deben ser trabajadas en grupo de dos. ¿No? Vamos a trabajar esta guía, ¿no es cierto?, junto con la clase por un mes. Por ahí vamos a tener la semana de desconexión y una prueba de ensayo basada en las guías y en la materia de la clase, que son complementarios. Fundamentalmente la clase está destinada a aclarar algunas cosas, pero no aclararlas así como darle la respuesta, sino que dar algunas señales, algunas pinceladas. Desarrollo grupal cooperativo en la guía de autogestión. Tendremos pruebas individuales, serán 3 tipos de ensayo, y la preparación de un portafolio.
consiste en el registro una por semana de 16 semanas de relevancia ambiental y su respectivo análisis ambiental. Esto es importante porque ustedes tienen que desarrollar la práctica, y estoy seguro que lo hacen en otras asignaturas, desarrollar la práctica del análisis ambiental. ¿Cuál es el material de ese análisis? Lo que está aparecido en la prensa. Aquí dice prensa escrita, pero entendemos que en la prensa también escrita, el Mercurio los días domingos, por ejemplo, o la prensa digital. Es prensa. Las revistas tienen, a menos que sean noticias de las revistas, pero en general lo que aparece en las revistas son reportajes. No, estamos hablando de noticias. ¿Por qué no reportajes? Porque son más largos y consumen más tiempo. La nota final de aprobación es 4, 60% de rendimiento en cada una de las actividades evaluadas, a obtener el promedio ponderado de esto. Por supuesto que ustedes tienen derecho a un examen al final, aquellas personas que no hayan logrado el 4. La actividad semanal en esto del análisis ambiental, yo la llamo vigilia, porque se espera que usted esté vigilante, monitoreando las noticias de relevancia ambiental que aparecen en la fuente de información que les he sugerido. Y esa vigilia se evidencia al final en un documento que se llama portafolio ambiental. En general, hacen un muy buen trabajo, les ayuda a mejorar la nota de presentaciones al examen, y las personas que se presentan a examen son personas que según la experiencia mía, que han tenido problemas más bien personales, no problemas con la asignatura, sino que problemas personales que les impidió avanzar en el curso y en los otros cursos también, pero las personas que tienen el tiempo suficiente y le dedican el tiempo suficiente y tienen todo ordenado, no sufren de eventualidades, que alguien se les enfermó, algún familiar, alguien quedó cesante, etcétera, no tienen dificultades con la asignatura. La asignatura demanda un poco de tiempo, demanda lectura, demanda reflexión, trabajar en conjunto con ustedes, etcétera, pero avanza. Las personas que han reprobado el curso son personas que, como les digo, no se podía hacer más por ellos, porque tuvieron otras razones que les significaron un bajo rendimiento. Esos son además contados con los dedos de la mano. Objetivos generales de la asignatura. Entregar los elementos ecológicos básicos, etcétera. Entregar información respecto a las principales características de los ecosistemas nacionales. Estimular la discusión científicamente fundamental y la toma de decisiones. Contribuir al desarrollo de una visión integradora con base ecológica de la gestión ambiental. Tenemos los objetivos específicos de la asignatura: conocer y ampliar la terminología ecológica. La terminología ecológica está en bastante uso por periodistas, por especialistas, por una rama de la ingeniería, y por supuesto en términos de ingeniería ambiental también. Reconocer y describir las características generales del entorno natural de los proyectos, recibir algunos tips que mirar en el entorno natural de un proyecto de ingeniería, proyecto de inversión, proyecto de desarrollo. Conocer los conceptos generales ecológicos y asociarlos a la gestión ambiental de los proyectos.
Y hay otros objetivos que más o menos van en este mismo tenor. Yo les sugiero que lo lean para que el curso, la clase, no se transforme en un monólogo de mi parte o en una lectura de un documento, que es lo menos recomendable que hay. Uno puede, lo recomendable es que, como evidencia, lea un documento, la parte principal del documento, como el oro y las chinchillas, el documento que le leí. Pero eso es todo un cuerpo del mercurio, un cuerpo y medio para más remate. No le voy a leer todo el cuerpo y medio, así que no le voy a leer todo el programa. Si tienen alguna consulta, eh, estoy llano a aclararlo. Yo consulta respecto a la bibliografía. Ya. Ya, vamos a llegar a ese punto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, respecto de la estructura del curso. El curso está dividido en dos grandes unidades. La primera unidad, unidad 1, teoría del ecosistema, que es la parte de ecología. Con subunidades. Ya hoy día en la mañana comenzamos la unidad 1.1, digamos. Próxima clase vamos a comenzar la unidad 1.2. Espero terminarla la próxima clase, y después la unidad 1.3 y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que ver con principios de ecología. La contextualización del curso la hicimos hoy día en la mañana, faltó una colita, que espero terminar la hora, y el análisis de estos documentos, el análisis del programa, y después vamos a ver los otros documentos pendientes. Y la segunda unidad, que también está estructurada por subunidades, que es el tema de la biodiversidad. Definiciones conceptuales y terminología básica, la diversidad de la biodiversidad y la problemática de la biodiversidad nacional. Este curso, como vieron, tiene 2 horas teóricas y se pasa rápido. Entonces, demanda de parte de ustedes que estén pendientes, ¿ya?, de la marcha del curso. Ahora, las estrategias metodológicas, clases positivas, como la que estamos haciendo ahora, invertida en lo posible, pero como les digo, estamos en un cambio cultural a nivel de enseñanza universitaria, ya hay una inercia muy, muy grande. Yo le digo, Ana, yo no le voy a decir, miren, chiquillos, léanse el capítulo tanto, y en la clase vamos a analizar el capítulo. Yo le pregunto, ok, pregunta, nadie contesta. Opinión, nadie contesta. Comentario, nadie contesta. Entonces ahí falla la clase invertida. Pues se supone que yo tengo que ayudar a resolver las dudas, a estimular ya el análisis de parte de ustedes. Pero ustedes son los que analizan, no yo. Yo, por supuesto, ya guío y ahí, como digo, oriento. Pero la idea es de la clase invertida. Entonces yo tengo que traer mi naipe bajo la manga, porque si yo digo, vamos a hablar hoy día sobre la teoría ecológica, y ahí hay material, y le hace el capítulo tanto el libro, y llegamos a la clase, ok, ¿alguna idea sobre la teoría ecológica? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Y si no hay, no les puedo decir, llegamos hasta aquí nomás, chiquillos, ya han pasado 10 minutos, 15 minutos de la clase, la próxima vez nos enteramos con... analizamos el capítulo 2 del libro, y doy por analizado, entendido, el capítulo 1. Eso no funciona. Ahí, como digo,
hay una carga inercial. Tremenda es la cultura que nosotros hemos tenido. Si usted se va a estudiar a Estados Unidos con una beca, tenga por seguro que ya el sistema ha cambiado. Y los gringos ya son bastante hábiles en esta cosa. Por supuesto que usted también se puede encontrar en otros países distintos de Estados Unidos, en Canadá, donde la ingeniería civil ambiental está bastante desarrollada, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, y ellos ya tienen sistemas de enseñanza universitaria invertidos. Después, lectura y análisis de capítulos de texto. Esto que tiene que ver con la docencia invertida. En su versión digital, a raíz de la pregunta de alguien de la bibliografía, en su versión digital. Ahora bien, si usted tiene texto en su casa por alguna razón en papel, claro, eso le pueden servir. No sabemos cuándo ustedes y yo vamos a tener acceso a la biblioteca. Como les decía hoy día temprano, la biblioteca tiene una buena mini biblioteca en aspectos de ecología en su relación con la ingeniería civil ambiental. Pero también la biblioteca ha contratado los servicios de base de datos digitales. Y hay buenos libros de base de datos digitales en ecología e ingeniería ambiental. A mí personalmente, y ustedes comprenderán por qué no me gustan los libros digitales. No me gustan mucho los libros digitales porque yo estoy, durante todos mis tantos años, he acostumbrado a trabajar con libros en papel. Analizo mejor la información en el papel que en la cuestión digital. Además, no sé si han apreciado y tengo algunos problemas en los ojos, producto de estar ahí permanentemente expuesto. Me tuve que comprar una pantalla adicional porque si el documento tiene la letra muy chiquitita, tengo que mandarlo a esta pantalla adicional. Pero bueno, ustedes como son más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, en teoría no deberían tener problemas para trabajar la versión digital. Ahora, ¿qué es lo que le tengo que decir yo? Lo que hablábamos producto, ¿no es cierto?, del efecto de la pandemia, que en el futuro probablemente nosotros los profes vamos a recurrir tanto a información en libros en papel como información en versión digital. Y la tendencia va para la versión en digital, sobre todo para ahorrar papel. Ya ustedes saben que el papel sale de la celulosa y la celulosa sale de los árboles. Más libros, más celulosa, más árboles cortados. Versión digital. Tal vez podríamos nosotros conversar respecto de el nivel de acceso que ustedes tienen a la biblioteca digital. En teoría no deberían tener problema de acceso, pero las facilidades de acceso son las distintas. Ya puede que usted tenga un muy buen computador con una pantalla grande, qué sé yo, y puede leer sin problema. Y trabajar los gráficos, qué sé yo, que están en el libro digital, las tablas, las figuras, etcétera. Ese es un extremo. Y en el otro extremo puede tener un celular chiquitito, ¿no es cierto?, que además puede que tenga problemas de conexión y tiene que salir al cerro, como mostraban en algunos reportajes, para poder leer el libro. Entonces, el tiempo que usted va a emplear en leer un determinado capítulo, por ejemplo, va a ser bastante más que el tiempo que puede emplear alguien que tiene una computadora
potente y una buena pantalla y está en su casa con una muy buena conexión. Entonces, dejo abierta la vocería para que alguien me diga, el grupo curso ha tenido problemas para manejarse con la bibliografía digital, porque como digo, ustedes ya están en séptimo nivel y por lo menos el año anterior tienen que haber trabajado mucho con libros en versión digital. Así que, chiquillos y chiquillas, necesito saber de sus experiencias. ¿Cómo va? Profe, al menos personalmente yo con la bibliografía sí han habido algunos como libros que los profes nos recomiendan y que no he encontrado o que me ha costado mucho encontrar y otros que he encontrado como al tiro, pero a veces las ediciones no están como actualizadas, entonces como que ahí a veces tengo problemas. A ver, gracias, Yasmín, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias por tu opinión. Mira, nosotros a ustedes les deberíamos recomendar libros que están en la base de datos de la biblioteca. ¿Ya? La biblioteca tiene una tremenda base de datos electrónica. Entonces ustedes no deberán tener ningún problema en acceder a esos libros. ¿Qué es lo que deberá hacer el profesor? Que fue lo que hice yo. Me metí a la base de datos, ¿no es cierto? Y seleccioné todos aquellos libros que le podrían servir en el curso de ecología para los agrónomos, están ahí. Todos aquellos libros de ecología que le pueden servir para los pedagogos, están ahí. Todos los libros de ecología en versión digital que le pueden servir a ustedes, están ahí, en una carpeta mía. Por supuesto que yo no le voy a dar todos los libros que yo tengo, registrados, digamos. ¿Mm? Y lo otro son las versiones PDF. A nosotros nos tienen prohibido usar versiones pirateadas de libros. Dicho en otras palabras, lo que le quiero decir que solo ya para la teleeducación tenemos que usar los libros que están registrados y disponibles en la biblioteca electrónica de la universidad, no los libros en PDF. ¿Ya? A menos que ese libro en PDF sea, tenga la autorización de la editorial, ¿no? Alguien está pagando por los derechos, ¿no?, de ese libro. Pero ustedes saben que muchos libros, ¿no es cierto?, pueden transformarse de manera pirata en versiones PDF. Eso está prohibido por ley. ¿Cuál es el riesgo para la universidad? Que las editoriales monitoreen las clases. Acuérdense que esto se sube a la base de datos. Monitoreen las clases. Y averigüen, ¿no es cierto?, que en tal universidad se está trabajando con libros pirateados. Y a la universidad la demandan por infracción a la ley de propiedad intelectual. Y fuera que los titulares, los diarios de la universidad, demandaban por apropiación por robo, etc. Hay convenios internacionales que el país ha firmado, ¿no es cierto?, con otros países donde la producción de libros científicos es importante para proteger la propiedad intelectual de quienes escriben libros. Si no, no vamos a llegar, vamos a quedar en un momento sin nadie que escriba libros. Usted puede usar el Wikipedia, ¿no es cierto?, como fuente complementaria de cosas, o otro tipo de información. Pero, en principio, los problemas de los que mencionas tú, que no se encuentran, eso no debería existir. Sí, los que acabo de señalar. Que alguien con un celular chiquitito, con poca capacidad, pretenda trabajar, ¿no es cierto?, leer un libro que demanda una mayor capacidad. Esa persona
está en desmedro respecto de alguien que en su casa tiene todo la facilidad. ¿Algún otro comentario? Por la poca opinión que hay de ustedes, habemos alrededor de 14 personas. Debo concluir que en general, no han tenido problemas de acceso a la base de datos electrónicos que están recomendados en los cursos de los profesores. Bueno, siguiendo con el análisis, tenemos lectura y análisis capítulos de los búsqueda y análisis de información en base de datos digitales. De vez en cuando le voy a decir, vaya a una tabla de población, por ejemplo, para que vea el ritmo de crecimiento de la población humana cada segundo, por ejemplo. Y se tiene que meterse en una base de datos y hay un relojito y que va indicando cuántas personas se van agregando a la población mundial por segundo. Impresionante, ¿ya? Es impresionante la cantidad de gente que se va agregando. Y después registro y análisis de problemas ambientales o ecológicos. Esto es el trabajo de la vigilia. Es un trabajo individual, ¿no? No es un trabajo grupal. Por supuesto que ustedes pueden trabajar en grupo, qué sé yo, pero la entrega y la calificación es individual. Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación. Bueno, tenemos 3 pruebas escritas, ver cronograma adjunto, ya lo vamos a ver, individuales, tipo ensayo, basada en la guía de gestión de autoaprendizaje. Ponderación 0,75, las 3, cada una 0,25. Ahora bien, los estudiantes que tengan 3,8 o 3,9 como nota preexamen, yo les puedo pedir que me entreguen desarrolladas sus guías como evidencia del trabajo del semestre. Y ese 3,8, 3,9 se puede transformar, si la evidencia es consistente con el esfuerzo esperado, transformarse en 3,8, 3,9, un 4. Así es que no voten las guías, vayan trabajándolas, ¿no es cierto?, pensando que, por si acaso, al final usted tiene que entregar ese trabajo como evidencia de su esfuerzo y decirme a mí, profesor, 3,8, aquí está mi trabajo, 3,9, aquí está mi trabajo. ¿Por qué el 3,8, el 3,9? Porque como son pruebas de ensayo, hay una parte subjetiva mía, en la cual yo me puedo equivocar. Y como estamos en una enseñanza remota, la revisión de sus trabajos no es tan estrecha, no es tan acotada, a pesar que yo hago una rúbrica para reducir al máximo la subjetividad mía, ¿ya? Pero queda un pelito. Y a lo mejor ese pelito es responsable de que usted tenga un 3,8 y por ese pelito lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo que rinde el examen. Y ahí se le va a juntar toda la materia. O sea, mi recomendación a propósito es evite ir al examen. Evite caer en el examen. Porque además se juntan los exámenes de la otra asignatura y todas más o menos del mismo estilo. Y cuando hay prueba, no busque subterfugio para no asistir a la prueba. Preséntese a la prueba.
Si cree que se va a resfriar, si cree que se va a enfermar, cuídese. No chutee la prueba para adelante, porque lo que hago yo es todos aquellos que deben prueba en cumplimiento del reglamento, les doy antes del examen, par de días antes del examen, que rindan la prueba, para que tengan todas sus notas. Entonces, imagínense, le toca rendir la prueba 1, tiene que estudiar a la prueba 1, ¿ya? Y probablemente va a tener que rendir examen, y tiene que preparar el examen, ¿ya? Con una diferencia de 3, 4 días, qué sé yo. Es mucho el trabajo, y además el esfuerzo, y además las otras asignaturas. Cheque recomendación, trabaje bien las guías, guárdelas hasta el final, trabaje bien el portafolio, ¿no es cierto? Y evite buscar subterfugios para no presentarse las pruebas que corresponden. El informe individual de la vigilia ambiental, qué sé yo, está descrita ahí, tiene una ponderación de 0,25, igual que una prueba, con la diferencia que el documento 0,20, y al final una suerte de saludo a la bandera, vamos a hacer un conversatorio donde ustedes van a exponer ya algunas conclusiones generales de cuál es la tendencia que se da en el país en el tema ambiental. Problemas de salud, por ejemplo, problemas de contaminación ambiental, problemas de deterioro de recursos, problemas de eventos naturales de carácter catastrófico, etcétera. ¿Me entiende? Para que cada uno le cuente al resto, incluyéndome yo, de cuál es la visión con que quedó después de haber hecho los análisis ambientales. Esto es casi un saludo a la bandera a 0,05, el 5%, porque va a ser difícil para mí poder ser objetivo en el sentido estricto. Sé que la percepción que voy a tener yo de su trabajo va a estar fundamentalmente basada en el documento digital, digamos. Ese que tiene una ponderación de 0,20, pero en el fondo es 0,25, para yo poder estimular y reconocer, ¿no es cierto?, la participación de algunos en el conversatorio. Y ahí viene un párrafo de término: los estudiantes que no hayan rendido sus pruebas en las fechas agendadas podrán hacerlo en la fecha agendada en la semana siguiente, aquella el término de clase, donde ahí todo se junta, siempre y cuando la ausencia haya sido debidamente justificada por el director de escuela. Ver cronograma adjunto. Yo lo vamos a ver. Bueno, aquí tiene la bibliografía para el curso en papel. Como bibliografía básica está los apuntes míos de clase que yo se los subo grabado. Está también las guías de gestión del autoaprendizaje, y en cada guía va una bibliografía digital, electrónica, ¿ya? Por lo tanto, esto de ecología de guía de autoaprendizaje, ¿no es cierto?, se las entregué. Las clases, ecología y biodiversidad, apunte de clase, se las voy entregando semana a semana. Dicho sea de paso, le acabo de subir la clase. Yo no sé si ya la registraron, le acabo de subir la clase de hoy día en la mañana. Está disponible en Moodle. Preservar la vida, que es una cosa de biodiversidad, está en versión electrónica. Yo la tengo registrada yo. Y estos son documentos en papel que no
no están disponibles para ustedes por este semestre, pero hay alternativas a las cuales vamos a recurrir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, al final salen revistas. ¿Esas revistas tienen reportajes o noticias? Algunas revistas tienen noticias, pero como es una revista, la mayoría tienen reportaje. Entonces pueden trabajar revistas, y lo han hecho otros grupos, han trabajado revistas digitales de medio ambiente, hay varias y bastante interesantes, pero la parte de noticias. Generalmente la noticia es bastante más breve y tiene un título de noticia, no un titular de reportaje. Inmediatamente se diferencia entre un reportaje y una noticia. Por ejemplo, revista Medio Ambiente y Desarrollo, Indoambiente, AIDE, Ecocomuna, Mundo Ambiental, y algunas revistas que le hayan recomendado profesores que sean del área de Ingeniería Civil Ambiental, que le hayan recomendado a los profesores en otra asignatura. Pregunta, ¿tienen ustedes el hábito de trabajar con estas revistas, de hojearlas, de mirarlas, aun cuando no se los pidan los profesores, en el momento en que hay una suerte de relajo? Durante el día van a la biblioteca, cuando está abierta la biblioteca, y las hojean, las miran, las conocen? Yo en lo personal no tengo ese hábito. Ya. Tengo más el hábito de lo que es audiovisual. Ya. Bueno, va a llegar el momento en que recurran a la revista, pues tengan que recurrir a ella. Ahora, ustedes se tienen que imaginar, ¿no es cierto?, que la fuente de perfeccionamiento permanente para un profesional son las revistas. ¿Ya? Antiguamente, las revistas profesionales, antiguamente ¿ya? En revistas en papel, que llegaban, ¿no es cierto?, a la casa. Ahora está la revista en versión digital. Uno también puede pagar, tiene que pagar suscripción. Afortunadamente la suscripción es un poco más barata que la revista. Es más barato hacer una versión digital de una revista que hacer una versión en papel. La revista tiene que tener fotografía en color, hacer papel cuché para resultar atractiva para el lector. Aquí la versión digital tiene que ser en colores, muy bien hecho, muy bien el diseño, pero no necesariamente algo equivalente al papel buché, ¿no? Entonces, una fuente permanente de monitoreo de cómo va la mano en la respectiva profesión son las revistas. Por supuesto que los congresos, los seminarios, los cursos de capacitación también. Pero como los congresos ocurren una vez al año y hay que ir y son caros en algunos casos, los seminarios tampoco ocurren todos los días, en cambio las revistas no todos los días, pero una revista una vez, el número de la revista una vez al mes o cada 15 días, y una revista con mayor circulación. La revista, no olvidar, las revistas. Profesor, ¿Vamos? ¿Sí? no sé si explicó con respecto a las pruebas cómo son, cómo serán. Son pruebas de ensayo, ¿ya? En general son preguntas cortas, precisas, que demandan respuestas cortas, precisas. Nunca no nos demandan preguntas cuyas respuestas sean media página, 3/4 página, qué sé yo, ¿no? Y no son más bien respuestas precisas. Ahora,
Eh, 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 cuando la gente ha desarrollado el hábito de copiar y pegar, en una prueba de ensayo, la parte, ¿no es cierto?, de la respuesta, la gente copia y pega. Pongámosle que la pregunta, la prueba dice, ¿qué es ecología? Ah, y usted buscó porque la guía dice que es ecología, y pum, le pone ya copiado y pegado. Puede que sea muy larga y puede que sea con una redacción pobre. Y yo como profesor inmediatamente me doy cuenta cuando se trata de un copiado y un pegado, porque entre medio de la respuesta meten cosas que no se le están preguntando, porque la respuesta en Wikipedia, por ejemplo, algunos otros, ¿no?, contiene eso. Ahora, yo no me opongo a que trabajen con esta base de datos en Internet, pero léanla y sean críticos en la lectura. No copien ni peguen. Esa no es la gracia. Además, a veces ocurre, pues ustedes lo saben muy bien esto, la famosa fake news, que a veces gente bellaca, digamos, pone cosas y algunos copian y pegan y absolutamente nada que ver, disparate. Entonces hay que tener cuidado con el copiado y el pegado. La respuesta tiene que estar a tono con la pregunta y con el estilo también nuestro. ¿Ya? Porque a veces hay algunas cosas en Wikipedia que tienen el estilo, no sé, mexicano, colombiano, brasileño. Entonces uno se da cuenta al tiro cuando hace un esfuerzo copiado y pegado. Y lo otro, como les digo, la longitud. Pues. Si una respuesta en una prueba no debiera demandar manuscrito, 3 líneas máximo, 4 líneas. Esto manuscrito, cuando la prueba para presencial, esto es la misma cosa. Pero a la papa. Entonces, cuando me agregan 10 páginas y la respuesta es redundante y circular, digo yo, esto es copiado y pegado. No está filtrada a través del filtro de ustedes. Y además, qué sé yo, como les digo, la redacción es muy característica. Vamos a el cronograma. 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 Este cronograma, como yo se lo subí una semana antes de que comenzáramos las clases, y a esa fecha no nos comunicaban la semana de refresco, le llamo yo, la semana de sin conexión. Bueno, aquí no está considerada la semana sin conexión, pero en el Moodle ya les puse yo la fecha de la semana sin conexión y la fecha de la prueba. Póngale atención a este cronograma porque yo trato de ajustarme a él. ¿Ya? Aquí va, por supuesto que no está está la semana, porque 15 al 19. Lo que yo voy a tratar para que usted llegue preparado a la clase, con sus preguntas, para que la docencia invertida funcione. ¿Ya? Entonces, análisis del programa. Como esta es la clase del 15 al 19, estamos analizando el programa y estilo del curso. Y ponga el estilo del profesor.
Contextualización del curso. Se lo estoy tratando de hacer ver con claridad en el ámbito de la gestión ambiental. La gestión ambiental, ¿no es cierto? En la guía de autogestión del aprendizaje, unidad 1 y la vigilia. O sea, a partir de la semana pasada, se los mandé yo por correo. Deberían estar recopilando la información de la semana del 15 al 19 de marzo. Hoy día en la mañana, la semana del 22 al 26, introducción al tema, definiciones básicas y algunas otras cositas más. Eso está en la vigilia 1 y tiene que ir armando, perdón, la unidad 1 y tiene que ir armando la vigilia. El 29, la próxima semana, organización de la ecósfera, el nivel ecológico individuo. Todo esto basado en el estudio de caso, el ser humano. No vamos a hablar de ratones, ni vamos a hablar de pájaros, ni de jirafas, ni de chinchillas, nada, el ser humano. ¿Ya? Que en algunos casos el ser humano va a ser usted, ¿no es cierto? Como parte de un equipo gestor de proyectos de ingeniería. Y en otro caso el ser humano va a ser aquel que forma parte del entorno del proyecto. Bien. El 5, la semana del 5 al 9, necesidad de recursos, más adelante la huella ecológica, y el 26 al 30 de abril, el miércoles correspondiente, a la hora correspondiente, la prueba 1. La unidad, ¿cuál es la unidad que se evalúa? La unidad 1. Bien, la semana de registro, de refresco sin conexión, es la semana del 12-16, la huella ecológica. Entonces, yo me voy a tener que apurar con las clases del 29 al 5, y si no alcanzo a mover la huella ecológica o lo que quede hacia la semana siguiente, o la acción humana. Afortunadamente, la semana sin conexión no nos altera la fecha de la prueba. ¿Ya? Entonces, va a estar bueno porque en la semana sin conexión va a poder preparar sus pruebas, ¿no es cierto?, sus cursos. Ya acordamos que que nos vamos a juntar los días miércoles a esta hora para atención de alumnos, si ustedes están de acuerdo, sin obligación. El miércoles que corresponde a la semana de la sin conexión, o sea, del 12 al 16, bueno, yo podré estar atendiéndolos. No clase, sino que atención de alumnos a esta hora. Me parece muy bien. Y así seguimos hasta adelante. ¿Ya? ¿Cuál es la referencia? Calendario académico 2021. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? ¿Comentario? ¿Opinión? Organícense entonces con el programa, el cronograma y las guías de gestión del autoaprendizaje. Organicen su autoaprendizaje. Empodérense con el dominio y el control del curso. ¿Ah? Vamos a ir a algo que es importante. ¿Y qué es donde está? Aquí. Nueva función. Estamos ahí, creo. Ya. Aquí está el adendum al material que le mandé. El programa, el mensaje de recepción, de bienvenida, el cronograma. Adendum es como decir
anexo. Instrucciones para la preparación del portafolio ambiental. La vigilia ambiental. Le vamos a llamar Análisis de la dinámica ambiental de Chile. Periodo marzo a julio del 2021, según la prensa escrita digital. La primera página de ese informe digital, en la portada, nombre de la actividad, vigilia ambiental, el autor, su nombre completo, el curso, ya, ecología y biodiversidad, la carrera, fecha de entrega. De la página 2 en adelante, tamaño carta, 2 en adelante. En la página siguiente debe venir el análisis ambiental, presentado por noticia y ordenado por fecha de la noticia, según como sigue. Página 2 adelante. Ficha de registro, un glosario, referencia del glosario. Y al final de esta serie, la imagen de respaldo de la noticia, todo debidamente enumerado. En la página siguiente entrego detalles de la actividad. Aquí viene la ficha de registro. ¿Ya? Digamos la página 2 de la primera noticia. ¿Ya? En el ángulo superior derecho lleva número 1 de 16. Semana siguiente, 2.16. En este momento estamos en la semana 2. 2.16, 3.16, hasta 16.16. El título de la noticia, pongamos, por ejemplo, chiquillos y chiquillas, que nos sirve esta noticia. Esta es la lista de productos en que Chile es el principal exportador. Título de la noticia, esta es la lista de productos en que Chile es el principal exportador. Fuente, diario, ya aquí yo tengo, esto es del domingo 16 de junio del 2019, diario impreso. Domingo, a ver, estas son las últimas noticias, ya del 16 de junio. Área temática, tienen que poner el área temática. Cobertura, si es local, nacional, local, se refiere a La Serena, regional, se refiere a la región de Coquimbo, ya, o a la región norte-centro de Chile, por ejemplo, una noticia que interese a Atacama y Coquimbo. Si es nacional, si se refiere a todo Chile, y si es internacional, si se refiere a todo el mundo. Ya, la fecha de la noticia, ya se la señalé, y el autor de la noticia, por ejemplo, aquí el autor de la noticia, ¿quién es este señor? Fuente, Subdepartamento de Información Comercial, Direcom, ProChile, bla, bla, bla. Ya, antes las noticias aparecían sin autor, pero ahora los periodistas están exigiendo que los diarios ya le pongan el autor de la noticia. Autor de la noticia. Dentro de esta ficha de registro, en la misma hoja, el resumen, un cuarto a media página. El resumen de la noticia. Y un comentario, algo suyo. Un comentario. También un párrafo. Que no se trata de un tratado. 5 líneas, 4 líneas. No, más de 8 líneas por ahí, ¿no? En hoja anexo a eso, viene el glosario y referencia consultada para el glosario. ¿Ah? Referencia citada según formato de la Escuela de Ingeniería Civil Ambiental. El glosario debe ser un mínimo de palabras que se los señalé en uno de los documentos que le mandé, pero ahí no se los pongo. Creo que son mínimo 3 o 5 palabras. Por ejemplo, aquí aparecen palabras que que ustedes pudieran saber su significado. No se trata de palabras rutinarias, sino que se trata de palabras técnicas o semitécnicas. Por ejemplo, aquí aparece la palabra salmónidos. Salmónidos. Bueno, usted puede querer averiguar, mejorar su vocabulario semitécnico o técnico, ya, incorporando la palabra salmónico. Salmónido.
A lo mejor usted no sabe lo que significa un producto forestal. ¿Me entiende? Ya. Y- bueno, aquí hay varias palabras, qué sé yo. Usted puede que no sepa qué es ProChile. Averigua el significado de lo que es ProChile. Ahora, para un ingeniero, es importante saber qué es ProChile. ¿Ya? Y la noticia, adjuntada a la ficha. O sea, dicho en otra palabra, tenemos por cada noticia, ¿ya? Y en total hay 16 noticias. Por cada una de ellas tenemos la ficha de registro, y en hoja anexa el glosario, con 3 o 5 palabras, ¿ya? La referencia de donde obtuvo usted el significado de esas palabras, siguiendo el formato de citas bibliográficas que le exigen a usted en ingeniería civil ambiental, para hacer las tesis, por ejemplo. Y después un registro de la imagen. Puede ser imagen o fotocopia, debidamente referenciada a la noticia, pues tú me tiene que poner la imagen de la noticia, ¿no es cierto? Y en algún ángulo, desde la hoja, ángulo superior izquierdo, por ejemplo, las últimas noticias, ¿no? Del 19 de junio de 2019. Ahora bien, título de la noticia, área temática. ¿Qué es el área temática? El área temática es el área del medio ambiente de la cual forma parte la noticia. Digamos, la noticia es un elemento de un conjunto mayor. Ese conjunto mayor es el área temática. Entonces, ¿cuáles son las áreas temáticas? Medio ambiente natural, que puedes incorporar noticias que hablan de la flora, noticias que hablan de la fuente, de la fauna, noticias que hablan de los ecosistemas. Recursos naturales, participación ciudadana y conflictos ambientales, salud humana y medio ambiente. Las noticias van a estar llenas de aquí al 30 de julio, perdón, al 30 de junio, va a estar noticias del COVID. ¿Ya? Población humana y demografía, medio ambiente construido sociocultural, eventos naturales, desastres ecológicos y ambientales, ingeniería ambiental y gestión ambiental, educación ambiental e investigación ambiental. Por ejemplo, esta noticia, ¿cuál sería el área temática? Esta es la lista de productos en que Chile es el principal exportador. De estas 10 que les puse. La están viendo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuál es? Recursos naturales. Muy bien, pues recursos naturales. Puros recursos naturales. ¿Ya? Bien. Y esta de el oro y la chinchilla. No sé si la alcanzan a ver. Aquí está el oro y la chinchilla. Bien, este es un reportaje, pero es como ejemplo simple. ¿Ya? Vean la extensión de la cuestión. Página y media del Mercurio, que es harto decir. Ya, el oro y la chinchilla, ¿dónde cae? Participación ciudadana y conflicto ambiental. Sí, señor, bien. Ahora, las áreas Medio temáticas, ambiente natural. ¿cuánto se llama? Las áreas temáticas no son excluyentes y también medio ambiente natural, ¿no es cierto? Participación ciudadana y conflictos ambientales. Y podríamos ponerle también ingeniería ambiental y gestión ambiental, qué sé yo. Profesor, y en el caso, como dice ahí, puede ser más de una por noticia. Se dejan expresada la cantidad de... No, basta una que esté bien. Ahora, a veces algunas noticias del área de la salud generan algunos conflictos porque la gente cree que todo lo que es del área de la salud es interesante, relevante al medio ambiente. Ya, por ejemplo,
descubren sustancia que puede provocar, descubren sustancia que puede ser utilizada para combatir el COVID. No descubre, inventan, sintetizan. Ya. Sintetizan sustancia, ¿no es cierto?, que tiene el potencial para mejorar, proteger a los pacientes de COVID. Ya, es una noticia. Versus esta otra noticia. En plantas de la Antártica descubren sustancia que tiene potencial para proteger o curar a los enfermos de COVID. ¿Cuál sería pertinente para la ficha y cuál no? Yo el de la Antártida le pondría población humana y demografía. Claro, ese es pertinente, porque es algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ambiente en su relación con la salud humana. Pero ya la otra, ya, que sintetizan sustancias, ¿no es cierto?, que tiene la potencialidad, no tiene relevancia ambiental, aun cuando tiene relevancia para la salud y el tratamiento de la enfermedad. ¿Ven la diferencia? ¿Ya? Entonces, aquí se tiene que buscar ya la noticia que tenga la interfase entre los dos componentes, como el caso de la chinchilla. La chinchilla y el oro. El caso que leí yo de los principales productos, recursos naturales del ambiente y el país exporta esos recursos y por lo tanto ahí hay una interacción, flujo de materia, ¿no es cierto?, que se va a materias primas, que se van a esos países, ¿no es cierto?, y de vuelta viene dólares por ese movimiento, por esa interacción. ¿Ya? Algunas noticias son muy evidentes. Las noticias de salud y algunas otras hay que ponerle un poquito más de atención. Ahora, el título es tremendamente importante. Tremendamente importante. ¿Ya? Y después, en el tema de la noticia, lo que viene a continuación del título, como por ejemplo lo que yo le leí hoy día en la mañana. ¿Ya? Aquí en el caso de la noticia, de las últimas noticias, lo que viene bajo el título, dice, además del cobre, que lidera el amplísimo margen, también son bastante apetecidos nuestros salmónidos, frutas y algunos productos forestales. ¿Ya? Entonces, es fácil saber que esto ya se refiere a recursos naturales como primera instancia, ¿no es cierto? Pero también podemos ver que incide en el medio ambiente natural, flora, productos forestales, frutas y salmónidos, fauna. Hace poco vi una noticia de la problemática de los castores introducidos en la Patagonia chilena. Sí, señor. ¿Dónde iría catalogado eso? Dime tú, ¿dónde lo pondrías? Yo lo pondría en desastre ecológico y ambiental. Podría ser ahí, siempre que el impacto, que en la noticia, se refleje en la noticia, el impacto pueda ser tipificado como desastre ecológico. Pero también lo puedes poner ambiente natural y flora, y el comentario, buena la observación suya, y el comentario a que le podría ameritar a alguien, dice, que se trata del castor, y lo dice la noticia, se trata de una especie invasora, que está alterando los cursos de agua, es considerada un ingeniero ambiental, ¿ya? Le llaman ingeniero ecosistémico para que no nos confundamos, porque el animal
modula el ambiente a su pinta, hace diques y acumula agua. Y ahí produce una serie de alteraciones. Ya en el sur está provocando, ya, podríamos considerarlo como desastre ecológico si la noticia va en esa onda. O bien si un aspecto más descriptivo, medio ambiente natural, fauna invasora o fauna exótica. Ahora, una diferencia entre desastre ecológico y desastre ambiental. ¿Ya? Los desastres ambientales tienen su causa en acciones humanas y se refieren fundamentalmente a el ambiente, a la dimensión, bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero ya se los mencioné, a la dimensión sociocultural del ambiente humano. Por ejemplo, un barco que tiene un accidente, un barco petrolero que tiene un accidente y está eliminando, ya las noticias las reportan como noticia ambiental. Entonces, cuando nosotros vemos la noticia, dice, el barco ha causado un desastre ecológico, o es porque el petróleo, si era un barco petrolero, está matando a las algas, está matando a los bichitos que viven en la costa, o el sector que fue impactado, es el desastre ecológico. O sea, dicho en otras palabras, ¿no es cierto? La referencia al desastre ecológico está referido más bien a la dimensión natural del entorno humano. Y la referencia ambiental está más referido a la dimensión sociocultural. Ahí hay una sutileza en la diferencia que a medida que vamos avanzando en el curso, ustedes después no van a tener ningún problema en separar. Claramente es un desastre ecológico, este es un desastre ambiental. Por ejemplo, se dio vuelta un camión y el camión que llevaba ácido sulfúrico y se cayó, ¿no es cierto?, pendiente abajo y contaminó las aguas de un estero, de un río. Se están muriendo los peces, la vegetación, hay un desastre ecológico. Pero si eso está siendo referido a campos agrícolas, por ejemplo, a calidad del agua, ese es un desastre ambiental. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Estamos en la hora de término, chiquillos y chiquillas. Yo me imagino que ustedes, como yo, están cansados. Les agradezco que hayan asistido porque así hemos dejado todo claro, y con la escuela y con el departamento de Minas también. Yo le voy a pedir al departamento de Minas que consiga esta hora de las 6 a las 7 del día del miércoles para poder hacer atención de estudiantes. Y como dije, cuando estemos en semanas sin conexión y ustedes lo necesitan, me avisan, ¿no es cierto? Para que no me dejen plantado. Eso sí que no me gusta. No me dejen plantado. Me dicen, profesor, mira, basta con una persona, profesor, yo quiero que usted me oriente con esto, y yo me hago el espacio. Idealmente si son más, porque así podemos interactuar un poco mejor. Y yo espero que a medida que vayamos avanzando en el semestre, a ustedes se les vaya soltando la lengua y vayan metiéndose en el manejo de la información, de tal manera que mejoremos la interacción. Ya les dije de nuevo, el flujo ahora es de ustedes hacia ustedes, hacia mí, y no de mi persona
hacia ustedes. Pasó la época de que el profesor dictaba cátedra y nadie le contradecía, nadie le contraargumentaba. Ahora no, se espera que los estudiantes argumenten, contradigan, pongan a prueba, opinen, se empoderen de su persona en sus habilidades argumentativas y también profesionales, porque estas habilidades argumentativas, dicho sea de paso, conforman parte de las competencias profesionales. Bien, no los detengo más, entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 11:30. Que tengan una buena tarde y que tengan un buen fin de semana, porque ya mañana es jueves, después viernes, y que la cuarentena no les provoque mucho ruido. Voy a cortar la clase. Hasta luego, profe, que esté Chao, bien. chao, Luego, profe. Chao, chao, profe. Profe, gracias. chao.